Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a ver el mejor cómic de Vengadores que existe. Así que vamos a agarrarlo, vamos a zambullirnos en él y preparaos que se acerca vídeo. Eggman. ¿Y cuál es ese cómic? Ese cómic es el primer volumen de los Ultimates. ¿Los Ultimates? ¿Pero no dijo que eran los Vengadores? Sí, dije que eran los Vengadores, pero es que los Ultimates son los Vengadores del universo Ultimate. ¿Qué es el universo Ultimate? El universo Ultimate fue un universo que se creó a principios de los 2000, que era un universo con todos los personajes de Marvel, pero en un universo paralelo que no tenía continuidad. Esto significaba que empezaba de cero, pero en la edad moderna. Así no tenían que arrastrar tramas anteriores y un lector nuevo podía incorporarse sin tener que leerse 700 números o 800 números que hubieran ya acumulados en las colecciones. Era un punto de entrada perfecto para el nuevo lector. ¿Qué características tiene el universo Ultimate? Sobre todo que al estar basado en el año 2000, en el momento de la hora, pues todos los personajes se interrelacionan con las tecnologías del momento, haciendo que tengan unas relaciones mucho más cercanas. También es mucho más cinematográfico y los personajes son mucho más humanos, con sus fallos, con sus deseos, con sus anhelos y con sus problemas. ¿Quiénes son los autores de este cómic? Pues a los lápices tenemos a Bryan Hitch como dibujante. Realiza un enfoque del dibujo muy realista, con formas proporcionadas, pero sobre todo veremos que hay un enfoque cinematográfico en cuanto a la composición de los planos. Hay mucho primer plano que se centra en la psicología del personaje y en cómo está viviendo las situaciones. Y por supuesto eso no hace que no haya planos generales impresionantes, splash pages o digamos viñetas épicas con un montón de batallas o con por supuesto las escenas de acción muy bien relatadas, con buena narrativa y muy dinámicas. Y como guionista tenemos a Mark Millar, que es un escritor que, por ejemplo, sabréis de la película Kingsman o, por ejemplo, de otro cómic que también ha tenido adaptación cinematográfica como es Kick-Ass. Hay que tener en cuenta que este primer volumen se basa en dos sagas de 6 números cada una y que estas dos historias, pese a que funcionan, digamos, por sí mismas como, digamos, dos historias independientes, también están hiladas con un hilo conductor común. Normalmente en un cómic superheroico nos importa más la acción, nos importa más la aventura que están viviendo, pero en este caso son los propios personajes los que provocan las cosas que suceden o los que generan conflictos incluso entre ellos mismos y vemos ese lado humano, ¿no? Ese lado de conflictos, de problemas, de cómo se relacionan. Y eso lo hace muy fresco y muy interesante. Digamos que aquí Mark Millar brilla bastante. ¿Cuál es, digamos, su punto flaco de Mark Millar? Pues que tiende a hacer estas frases estereotipadas, estas líneas que son como eslóganes para cerrar un momento épico o para, digamos, remarcar una escena que quedan un poco vacías. Pero por lo general, quitando esos momentos soy molón y soy muy fuerte, la verdad es que el cómic queda muy bien, sobre todo por esta dinámica entre los personajes. También hay que decir que es que Mark Millar en concreto es conocido también por esta visión cínica o esta visión egoísta de la humanidad, ¿no? En casi todos sus cómics veremos personajes que ocultan cosas, personajes que hacen las cosas de forma egoísta o con motivos ocultos, y esto aplicado a nuestros superhéroes más queridos y conocidos pues le da un aire muy fresco que en la época hasta entonces no se había visto, al menos en el mundo Marvel, y eso hizo que resaltase, y la verdad es que el resultado tanto en crítica como digamos en venta es muy bueno. Otra cosa que os va a interesar es que el universo cinematográfico Marvel, el de las películas, se basa muchísimo en el universo Ultimate. Pero ¿cuáles son esos detalles que vemos más o menos en estos cómics que después vimos reflejados en las películas? Tenemos aquí un Capitán América que es casi un mini Hulk, un Capitán América con super fuerza, un Capitán América que también es súper veloz, un Capitán América con poderes. En el universo tradicional, el Capitán América simplemente tiene la complexión de un gimnasta olímpico, pero aquí, en el universo Ultimate, es cuando le introducen esta super fuerza desde el origen.
Así que el universo cinematográfico lo coge de aquí. También tenemos, por ejemplo, la relación entre Ojo de Halcón y Mercurio. También tenemos a Nick Furia. ¿Quién nos relaciona a Nick Furia con Samuel L. Jackson? Pues en el universo tradicional es un hombre caucásico con canas, mientras que en el Ultimate ellos mismos en una conversación ya dicen ¿quién crees que haría tu papel? Y dicen Samuel L. Jackson. Así que directamente se propuso el actor desde las páginas del propio cómic. Otro personaje que bebe directamente del universo Ultimate es el de Tony Stark. En los cómics tradicionales, Tony Stark es un ejecutivo estirado, muy serio, digamos que no es demasiado gracioso ni excéntrico, como sí es en el universo Ultimate y también en el personaje que hace Robert Downey Jr. Otra cosa más, las tramas. Tenemos una invasión Chitauri en el volumen 1 y tenemos a Loki apareciendo en el volumen 2. Ambas aparecen en la peli de Vengadores de 2012. Y muchas cosas más. Pero hablemos de los personajes, que en este cómic son tan importantes ya que empujan a la acción. Primero, el líder del equipo. Tenemos a Capitán América. Este Capitán América no tiene nada que ver con el Capitán América que conoces. Olvídate del hombre recto y pulcro que cumple perfectamente las normas. No. Este Capitán América es la visión prototípica del americano alfa. Tenemos a un hombre que no le importa marcar su terreno. Tenemos a un hombre sobreprotector con las mujeres, a las que no le importa cosificar. Sobre todo es un patriota que hace lo que sea para conseguir lo que tiene que hacer o para terminar la misión. Aunque sea hacer trampas, también. Soltará lindezas sobre otros países y desde luego comentarios poco bonitos. Desde luego carisma tiene. Tenemos después a un dúo de científicos. Tenemos a Bruce Banner por un lado y a Hank Pym por el otro. Son las dos caras de la misma moneda. Mientras que Bruce Banner representa al científico que tuvo éxito en el pasado pero ahora está de capa caída, Hank Pym al revés. Ahora está en una ascensión continuada. Esto creará una tensión entre ellos y habrá unos piques más que asegurados, que son muy ricos. A su vez, Hank Pym participa en otra relación muy importante para la trama, que es la relación que hay entre Hank Pym y Janet Van Dyne, que es su mujer. Janet y Hank están casados y su relación digamos que no es muy sana. No quiero desvelaros mucho los detalles de esta relación, pero de verdad que es muy dura y merece la pena sumergirse en las páginas para descubrir qué es lo que pasa. Un cambio que veremos en el personaje de Janet, que puede ser relativamente importante, es que en este caso es mutante. Además, ahora es asiática. También tenemos a Thor, que es muy diferente al de los cómics. Para empezar, parece una especie de mezcla entre hippie y motorista. Estéticamente es el que menos me gusta de todos, pero hay que añadir que la verdad es que su dinámica funciona perfectamente en contraposición al resto de personajes, ya que se preocupa por el medio ambiente y, sobre todo, lucha contra el capitalismo y el modelo establecido, lo cual genera conversaciones muy interesantes y que están, la verdad, bastante bien. Más adelante, al final del primer volumen y en el segundo volumen, también cobrarán importancia otros personajes como Natasha y Clint, es decir, la Viuda Negra y Ojo de Halcón, que se parecen bastante también a sus contrapartidas del cine. Destacaremos sobre todo a Ojo de Halcón, que en vez de ser un ligón como en el universo tradicional, es un padre de familia que se preocupa mucho por ellos. ¿Os suena de algo? También aparecerán la dupla de Pietro y Wanda, es decir, Bruja Escarlata y Mercurio. No quiero adelantaros nada tampoco porque la verdad es que es muy molón, pero su relación es algo especial. Descubrirlo en las páginas porque merece la pena. Todos los personajes tienen alguna cualidad negativa o alguna cualidad que les hace un poco oscurillos, ya sea orgullo, ya sea egoísmo, o puede ser simplemente que oculten algo. Estas cualidades, cuando se producen escenas grupales, generan una sinergia o generan un conflicto o generan una escena de interés. Al final te tienen enganchado, que es lo que importa. Y en esto es en lo que más insistiré. Esta visión consiste en que los superhéroes no son perfectos. Los superhéroes al final son también personas, con sus conflictos y con sus intereses. Y eso es lo verdaderamente bueno de este cómic. Ya no son tan perfectos, ya no son tan idílicos, tan inalcanzables. Son como tú y como yo. Hay que decir que estéticamente todos los trajes tienen una suerte de rediseño, algunos más acertados que otros, pero buscando siempre una línea clara, que sean más realistas y que los materiales parezcan de hoy en día, ¿no? Esto creará que sean menos llamativos, con colores menos saturados, pero es cierto que se adecúan bastante bien a su propósito. No hay nada como el olor de un cómic nuevo. Otra cosa interesante
es que Mark Millar se centran también, digamos, en el entorno político, en el entorno social y en las consecuencias de las acciones de estos superseres. De hecho, en el segundo volumen veremos que ahí está una carrera armamentística por hacerse con el control de la producción de superseres, lo cual tiene todo el sentido del mundo si esto fuera así, ¿no? La nación que más tuviera sería la que controlaría, digamos, el mundo. De los dos arcos que componen este volumen, el primero va a tratar más de cómo surge esta unión entre todos y de cómo el propio villano surge de entre el propio nexo del grupo y cómo se unen para hacerle frente y la manera en que se unen para hacerlo frente, que desde luego veremos que no es tan naif ni tan inocente como en los cómics originales, sino que aquí hay unos intereses económicos, y unos intereses políticos, y unos intereses sociales muy bien definidos. Y en el segundo arco entra una amenaza superior a todos ellos, que digamos que es el arco final de la película, porque estamos hablando de que este cómic es como si fuera una película, y se convierte en la parte más épica, que además termina hilando con el propio inicio del cómic y queda todo muy redondito. Como conclusión, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar de todo. Desde escenas íntimas centradas en la psicología de personajes y cómo interactúan, hasta escenas épicas con peleas muy bien diseñadas, muy bien realizadas, muy bien narradas visualmente. Es que lo tiene todo. Buen guión y tiene buen dibujo. Es un producto redondo, el mejor cómic de Vengadores que existe. Y te lo recomiendo. Si te gusta este, recomiendo que le eches un ojo al segundo volumen. Quizás el segundo volumen peca de esta necesidad de hacerlo todo más grande y más épico de las segundas partes, y ya hay algunas escenas que tienen demasiadas flipadillas, ¿no? Entonces queda menos coherente con este mundo realista que quieren implantar y a mí me chirría. Además, alguna parte de la trama es demasiado confusa, no está bien explicada, pero aún así es un pedazo de cómic el segundo volumen también, ¿eh? Algunas escenas quedan marcadas en la retina, algunos conflictos entre el grupo son muy muy buenos, pero no llega a la excelencia de esta primera parte. Conclusión. Si quieres tener un cómic de Vengadores y no sabes por dónde empezar, o si simplemente quieres un cómic que te recuerde a las películas, o simplemente un buen cómic de Vengadores, aquí tienes los Ultimates Volumen 1 Superhumano. 100% recomendado, 100% calidad. Así que la nota que le pongo a este cómic es una S de súper bueno. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle a like, golpear la campanita, para que así YouTube os avise cuando saque un nuevo vídeo. Escribidme en los comentarios si lo tenéis, si lo habéis leído, si os ha gustado, lo que os ha parecido, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like, apurrea la campanilla, suscríbete.